Usted está en El Radar, en Blue Radio. Esta ha sido una semana muy interesante en materia de diplomacia y de geopolítica. Se llevó a cabo la edición número 80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en un escenario crispado, complejo, con una cantidad de países, incluso europeos, incluso del G7, reconociendo al Estado palestino y con la presencia en Nueva York del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, con un discurso muy polémico y con todo un escenario de crispación, protestas en las calles, delegaciones diplomáticas retirándose del hemiciclo de Naciones Unidas. Vale la pena hablar sobre todo lo que ha pasado esta semana frente al conflicto en Oriente Medio, porque lo que hay de fondo es la guerra, la incursión en la Franja de Gaza, que califica casi que el mundo en su totalidad como un genocidio. Todo lo que está ocurriendo en esa zona del mundo vale la pena analizarlo, y por eso he invitado hoy a Teresita Aya, que es la analista internacional, experta historiadora de Noticias Caracol y de Blue Radio. Teresita, muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo, como siempre, un gran gusto estar con ustedes aquí. ¿Qué podemos decir inicialmente sobre lo que ha pasado esta semana? Esta semana, como bien lo dices, ha sido una semana, yo diría que casi histórica. La gente por primera vez se está dando cuenta, uno, que hay Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la gente se reúne para hablar de estos temas y que hay un escenario mundial. Ha tenido una vista, yo creo, una visión, una audiencia, la Asamblea General, como no la había tenido en años. Y lo otro sí, el reconocimiento a Palestina fue el tema dominante, el que logró eso. Y lo que pasó hoy con Netanyahu, pero también el reconocimiento, decías tú, de varios países, no solo el G7. Hoy son 4 de 5 los de miembros permanentes del Consejo de Seguridad con veto que reconocen a Palestina, porque esta semana se unieron Francia y el Reino Unido. Eso cambia el escenario en Naciones Unidas y pasamos de, en una semana, de 147 a 157 países, 10 europeos más. Esto cambia las cosas para el día de mañana: Israel, Palestina, la negociación, el mundo árabe. ¿Es una victoria diplomática de Palestina lo que ha pasado? En cierto modo sí, pero yo creo que es una victoria que tiene un tinte perverso de alguna manera. Se necesitó una guerra, 70.000 muertos para que el mundo volviera a hablar de estos dos estados, y fue un costo supremamente alto. En ese sentido, una guerra puso la lupa sobre la necesidad de los dos estados, tema que ha estado sobre la mesa por casi 40 años, pero que ahora con la guerra se volvió más del día a día, de conocimiento y de urgencia. Claro, de urgencia, y eso también es muy importante. ¿Qué implicaciones tiene, Teresita, el hecho de que aumente el número de países que reconocen el Estado palestino? Que miembros del G7 lo hagan, pero sobre todo que ya hoy 4 de 5 países del Consejo de Seguridad reconozcan al Estado palestino. Solamente está fuera de esa lista Estados Unidos, que tiene el poder del veto, y ahí es donde la pregunta tuya es muy interesante, porque para que sea Estado y Naciones Unidas lo reconozca, hay varios temas. Uno, 2/3 partes de la Asamblea General tiene que estar de acuerdo. 157 de 193, superado a las 2/3 partes. Sí, cumplido el requisito. Chequeo, sí. 9 de 15 miembros en el Consejo de Seguridad, que ese chequeo también está chequeado. Chao. Pero entre esos 9 tienen que estar los 5 miembros permanentes, y ninguno puede vetar. Si uno llega a vetar, y acabas de decir que Estados Unidos lo va a hacer, se cae todo el reconocimiento. Y a eso sumémosle que uno de los requisitos para reconocimiento, uno tiene que tener territorio. Bueno, negociémoslo. Población, está ahí. Fronteras, hay que negociarlas, pero más o menos hay unos borradores, digamos. Pero hay un requisito, y es que un Estado, para ser Estado, tiene que tener el control de las fuerzas armadas en su país, de las fuerzas militares, el control de la fuerza en su país. ¿Qué tanto van a dejar a Palestina el día de mañana que tenga un ejército o que tenga fuerzas armadas? Es una buena pregunta. Esa negociación va a ser muy compleja y no se va a resolver de un día para otro. Es decir, acá podemos estar hablando de negociaciones muy largas. Lo importante y lo que hay que rescatar es que por lo menos se está hablando del tema otra vez. Claro. Teresita, y en ese contexto se da el discurso de Benjamín Netanyahu en medio de la controversia. ¿Eso cómo se enlaza dentro de todo esto que estamos hablando? El discurso de Netanyahu en Nueva York. Era un discurso esperado. Lo que él dice, que están recompensando, por ejemplo, hablando del reconocimiento a Palestina, recompensando a los que matan a judíos.
están recompensando, sí, jamás fue el que puso el tema sobre la mesa y jamás se reivindicó esto, se lo han reivindicado los dos. Jamás por un lado y la autoridad palestina por el otro. Fue gracias a mí, esto es una victoria que yo necesito, los dos se lo reivindican. Entonces él dice, esto fue un premio a quienes matan judíos. Él está jugando la carta del antisemitismo, tratando de que ese se vuelva como el grito alrededor del cual se va a unir la gente en contra de Hamás. Pero es un grito en oídos sordos, porque la gente está con el tema del genocidio, la catástrofe, la guerra, y no está oyendo este grito con o sin razón, pero no lo está oyendo. Entonces el discurso de Netanyahu fue polémico, fue muy retador, fue un discurso que antagonizó a muchos porque dijo no vamos a parar, no vamos a cesar, vamos a ir hasta el final. Es más, hoy ha dicho que pueden llegar antes del 7 de octubre a acabar con la guerra. Eso quiere decir aniquilación total, anexiones. ¿De qué está hablando Netanyahu? Muy retador, muy polémico el discurso de hoy. Y en ese contexto, Teresita, para finalizar, ¿qué significa el apoyo de Estados Unidos? Que va hasta un punto, porque al final el presidente Trump ha dicho, por ejemplo, que no va a respaldar la anexión de Cisjordania. El apoyo es muy fuerte, es muy importante, pero tiene unos límites también. El apoyo pasa por Estados Unidos, como decíamos, por el Consejo de Seguridad, y es muy fuerte en armamento. Le vamos a seguir dando armamento. Y es que toda la cúpula de hierro y las defensas de Israel dependen de Estados Unidos en cierto modo. Le vamos a seguir acolitando, por ejemplo, que venga a Estados Unidos a pesar de las órdenes de la Corte Penal Internacional, de que no se aísle en el mundo, pero no a las anexiones, y eso ya es un punto interesante, porque es que Estados Unidos, una de las cosas que quiere, estoy hablando del presidente Trump, es que sea él el que logre el día de mañana, y más temprano que tarde preferiría Trump, el reconocimiento de los árabes a la legalidad, la legitimidad de Israel para seguir existiendo como Estado. Y las anexiones de esos territorios pasa por ese filtro, y hay un momento en donde hay que decir, yo llego hasta acá, lo apoyo, le ayudo, hablo con los árabes, pero hasta acá no más. Claro, ese punto es importante, Teresita. Para finalizar, ¿qué tan factible sería la creación de una fuerza armada para Palestina como la que propuso el presidente Gustavo Petro en Naciones Unidas? Ya existen los cascos azules en Naciones Unidas, eso es parte de las reglas de Naciones Unidas, y los cascos azules tienen varias cosas, se han ido cambiando, modernizando a lo largo de la historia. No estamos hablando de los mismos cascos azules, por ejemplo, que llegaron al Sinaí hace más de 50 años o que están en Chipre desde hace más de 50 años. Estamos hablando de una fuerza que sea capaz de defender a la población y que tome decisiones. Esto cambia después de todo lo que pasó en Kosovo y en toda la península de los Balcanes. Y hay que tener varias cosas. Uno, la fuerza tiene que estar compuesta por países neutrales al conflicto del país donde van. Eso es un básico que sí o sí. Es decir, no podría haber musulmanes y tenemos que de los países que más gente manda está Indonesia. Y es el país musulmán más grande del mundo. Claro. No puede haber países que hayan sido antagónicos o no reconozcan a Israel, que es la otra parte, aunque no sean islámicos. Es decir, esta fuerza sería... Colombia no podría participar, por ejemplo, ahí. No, tendrían que ser los países que se han declarado más neutros frente al conflicto, de alguna manera. Entonces, ¿cómo se va a conformar? Y dos, la decisión de si yo acepto o no en mi país una fuerza de Naciones Unidas tiene que tener el consenso del país que la recibe. Ellos tienen que, es lo que se llama intervención por invitación. Yo invito porque yo no puedo solucionar mi problema solo. Y yo en este momento no veo mucho a Israel aceptando que por territorios de ellos pase esta fuerza y tendría que pasar por ese territorio. Bueno, pues es prácticamente irrealizable esta propuesta que hizo el presidente Petro en Naciones Unidas. Teresita, muchas gracias como siempre. Ricardo, un gusto como siempre. Una pausa y ya regresamos al radar. Usted está en El Radar en Blue Radio.